antes de empezar el taller propiamente tal, quisiera que en la hojita y con el lápiz que les pedí que tuvieran a mano, que anoten, vamos a dar un minutito para que anoten cualquier cosa pendiente que tengan en la cabeza ahora. Lo que sea del trabajo, algo de la casa, que tienen que ir a comprar no sé qué cosa, que se les olvidó algo para que tienen que llevar mañana, lo que se les vaya ocurriendo, y lo anotan, y así no va a ser necesario que lo tengan en la cabeza mientras tanto están acá en el taller, para que puedan liberar esa parte y lo que sea que necesiten anotar. Si a lo largo del taller se les ocurre otra cosa que los distrae y que, oh, verdad que tenía que hacer tal cosa, la anotan también, dejen esa hojita separada, solo para eso esa parte, y bueno, si quieren tomar notas de lo que yo vaya hablando acá, pueden tomarlas, pero no es obligación tampoco. Yo voy a mandar este material, y como les comentaba, esto va a quedar grabado, entonces la idea es que ustedes puedan disfrutar estar acá nomás, puedan relajarse, puedan prestar atención, y que se distraigan lo menos posible dentro de lo que se puede. Así es que, ya, ahora voy a asumir que ya anotaron. Y bueno, les cuento un poco. Yo me llamo Laura, tengo 37 años, y conozco a varios de los participantes, pero a varios no. Y bueno, yo vengo pensando hace tiempo este taller, se me había ocurrido hace varios meses, y no me decidía a hacerlo, pero mientras más estaba en las redes sociales, más veía gente que publicaba lo ansiosa y angustiada que estaba este último tiempo, y que estaban sobrepasados, que ya no saben qué hacer, y en definitiva no saben cómo regularlo. Y en definitiva yo me empecé a ver reflejada principalmente en cómo estaba yo hace un tiempo. Y empecé a pensar en todas las herramientas que yo he adquirido. Empecé mi proceso de autoconocimiento en serio, podríamos decir, hace, no sé, unos 10 o 12 años. Y desde ese momento fueron apareciendo un montón de temas, un montón de cosas, pero siempre se repetía el tema de la ansiedad, el tema de la angustia, era algo que aparecía una y otra vez, fuera cual fuera el tema que yo trabajara, aparecía este tema. Entonces me di cuenta, bueno, empecé a tomar conciencia de que era una forma de vida para mí vivir ansiosa. Por si acaso me ven acá, estoy leyendo mis notitas que tengo todo para que no se me vaya a ir olvidando. Entonces, bueno, en definitiva quise crear este taller para que fuera como un compilado de estrategias y de explicación para que las personas puedan tenerlo en un puro lugar, y no tengan que estar buscando, porque también a veces abruma si uno se pone a buscar como estrategias para la ansiedad, y al final sale tanta cosa y en tantas partes diferentes que al final, bueno, es difícil filtrar. Yo anoté muchísimas estrategias y muchísimas cosas, y si no absorben todo hoy día, si no lo pueden, no importa, ¿ya? Lo que les vaya quedando, lo que les haga más sentido hoy día, lo siguiente va a ser en el texto que yo les voy a mandar, en este mismo videito cuando lo subamos. Y bueno, está basado este taller en mis experiencias personales, en cómo yo he gestionado la angustia y la ansiedad, y así es que muchas cosas a lo mejor no les van a hacer sentido o no se van a sentir identificados, pero estoy segura que en muchas otras sí. Bueno, todos, ahora,
se me había olvidado ya empezar a compartir la pantalla. Bueno, este taller se llama Todo me da ansiedad. Y mi idea era basarme en los memes, porque, bueno, a mí me encantan los memes. y me sirven mucho también como fuente de regulación, el humor. Así es que dije, voy a usar eso mismo, voy a hacer este taller para alguien tanta gente que es como yo, y lo voy a hacer ameno. En este PowerPoint no van a ver nada que tengan que anotar, son puros memes. Hay solo una diapositiva que no es meme, así que para que lo disfruten. Este era para el principio, cuando les dije que anotaran las cositas, que por mucho que parezca gracioso, a veces no es tanto cuando uno lo está viviendo. Bueno, una de las cosas que les quería hablar es que todos acá, todos los que estamos participando, somos personas ansiosas pero altamente funcionales. O sea, que significa que nos afecta profundamente, tenemos un alto nivel de ansiedad, pero sigue la vida, seguimos haciendo cosas y seguimos funcionando. Y muchas veces incluso no se nos nota que estamos ansiosos. Las personas que nos ven no tienen idea que estamos con un nivel de ansiedad ya que nos sobrepasa, porque estamos acostumbrados nosotros mismos a no mostrarlo. Una cosa que para mí es importante y que quería partir con esto es que mucha gente confunde o cree que es lo mismo la ansiedad y la angustia. Y yo creo que es importante diferenciarlas más que nada porque mientras más vocabulario tengamos para saber lo que nos pasa, más fácil es regularlo. La ansiedad es cuando es un estado nervioso generalizado, es cuando estamos como acelerados, cuando estamos así, se nos mueve la pierna constantemente o como un aceleramiento, como una ganas de que pase algo rápido. Pero podríamos decir que de entre las dos emociones que vamos a trabajar acá es la menos intensa, el nerviosismo. Más alto que el nerviosismo, pero es eso. Y la angustia ya es cuando podríamos decir que la ansiedad escala y es cuando se nos aprieta el pecho y nos cuesta respirar. De hecho, la angustia misma significa angostura o estrechez. Y es una especie de miedo, pero sin una causa precisa. Y generalmente se siente en el pecho, pero también nos da muchas veces la guata. Nos pueden dar como retorcijones o algún síntoma estomacal. La mayoría de las personas que vivimos con mucha ansiedad solemos ser como también gente que nos describen a nosotros como buenas personas. Y es porque efectivamente no tenemos herramientas para expresar sanamente las emociones. Entonces al final terminamos siendo así como buenitos, pero bonitos para el otro, pero nos estamos haciendo daños a nosotros mismos. Uno de los motivos por los que también quise hacer este taller es porque yo veo, como les decía, a la gente tan ansiosa, y yo viví así, pero profundamente. Así, de verdad, yo creía que vivir ansioso era parte de la vida, como, así es la vida, a todo el mundo le pasa. Y resulta que a no todo el mundo le pasa y que no es necesario vivir así. A mí ya ahora yo siento que mis niveles son muy, muy bajos, muy manejables. Sé cuando está empezando a subir, entonces puedo regularlo antes de que escale y quería compartir eso con otras personas. También
De todas maneras, este taller es importante mencionar que es para ansiedad, podríamos decir, de la vida, de la cotidianidad. Si de repente esta ansiedad que sienten ustedes puede ser de alguna desregulación química del cerebro, o bien que sea causa de un trauma o de algo más profundo, eso ya necesitaría intervención profesional de terapeuta, de psicólogo, de alguien que pueda guiar más profundamente en eso. Acá vamos a hablar de ansiedades de la vida. Y bueno, ahora yo solo espero que puedan disfrutarlo. Va a ser, si llegan a sentirse, de hecho, un poquito ansiosos mientras están en el taller, es súper normal, no pasa nada. Voy a ir haciendo estrategias a lo largo del taller para ir regulando, y al final va a ser un compilado de todo. Pero quiero ir por orden y quisiera primero partir con las causas. ¿Qué es lo que genera estas dos emociones? Bueno, es súper personal. Es importante acordarse de que lo que me genera a mí la emoción no necesariamente se la va a generar a otra persona, y viceversa. Entonces, es bueno acordarse de eso, porque a veces como creemos que las otras personas nos tienen que entender, y no necesariamente, porque ellos tienen otra experiencia de vida. Una gran causa de ansiedad, una alta fuente de ansiedad, lo que pasa es que la ansiedad y la angustia suelen ser también emociones secundarias. Hay algo debajo, y esto es el síntoma, es lo que se muestra, es lo que genera en el cuerpo la reacción, pero no necesariamente es lo que lo origina. Y, por ejemplo, una de las grandes causas es la culpa, sentir culpa. Yo, ya que se va a basar en mi experiencia, yo no me había dado cuenta de la intensidad de culpas que yo sentía. Yo pensaba así como, sí, de vez en cuando siento culpa por algo, pero no generalmente, no es que me culpe yo por cosas. Hasta que lo empecé a trabajar y empecé a darme cuenta de que, de hecho, sí, de hecho había muchas cosas por las que yo sentía culpa, y eran culpas muy pequeñitas. Lo que pasa es que se iban sumando. Eran culpas por, no sé, porque no estaba un trabajo a la hora que yo quería tenerlo terminado, porque incluso cosas que no tenían nada que ver conmigo. Por ejemplo, alguien se enojaba, pero alguien estaba cerca mío, no, yo no tenía nada que ver, se está enojando por otra causa, a lo mejor por su trabajo, a lo mejor por algo que pasó, y yo sentía una sensación de, ¿qué hice? ¿Qué hice yo para provocar esa reacción? Aunque yo en mi mente sabía que yo nada que ver, pero era la emoción. Y estas culpas que se iban chiquititas, se iban sumando y me generaban muchísima ansiedad. Cosa de que yo me di cuenta hace muy poco. De esto yo lo vengo trabajando hace muchísimo y cada vez descubro más cosas. También, mucha gente se pregunta, ¿es normal si siento angustia o culpa por tal o tal cosa? Y sí, es normal. Si ustedes sienten la emoción, entonces es completamente normal. No es raro, no hay nada mal con ustedes, no es nada que por qué yo lo siento así, pero otras personas no. Bueno, porque ustedes son ustedes. Es solo eso. El miedo a la incertidumbre es también una gran causa de ansiedad. El no saber qué viene, el saber que viene algo pero no sé qué, y esto genera muchas veces que uno sea más bien controlador o perfeccionista, porque como no sabes qué viene, tengo que estar preparado para todo, para lo que sea que venga. Las personas que vivimos con ansiedad muy alta, tenemos
podríamos decir una ansiedad base. También muchas veces ni siquiera nos damos cuenta de esto. Estamos tan acostumbrados a sentir el pecho apretado, a vivir con retorcijones o a estar nerviosos en un estado nervioso constante, alterado, que creemos como, bueno, así es la vida. Entonces cuando llega cualquier otra cosa, se le suma a eso. Entonces los niveles se desbordan por algo muy chiquito, pero es porque, claro, efectivamente ya nuestro nivel estaba acá, nuestro nivel base, y algo chiquito lo sube acá, entonces ya es muchísimo ahí, es mucha la energía que se va a eso. Algo muy común también en las personas ansiosas es que cuando está todo muy bien, se empiezan a poner nerviosas. Porque está todo demasiado bien. Entonces, significa que olvidé algo, significa que algo va a pasar, y esto se va a compensar, quiere decir que ahora estoy bien, pero después voy a estar el doble de mal porque ahora estoy bien. Entonces, se suma un poco de culpa, que es un poco lo que hablaba previamente, junto con esta ansiedad que se va acumulando. Entonces, en definitiva, cuando tomas conciencia de que estás bien y que la vida está avanzando súper bien en todo aspecto, empiezas a sentir ansiedad. Y esa ansiedad por no tener ansiedad. Y como que la compensa. Entonces uno dice, ya, por lo menos tengo, inconscientemente por supuesto, tengo cierto control, estar preparado para lo que va a venir después de estar tan bien. Entonces siento angustia por anticipado para estar lista de la ansiedad. Y bueno, otra causa que también no es para todos, esto no aplica para todos porque esto ya es algo no es tanto del ambiente como de cómo está el sistema nervioso desde que se nace. Uno nace, a veces, algunas personas con un sistema nervioso altamente sensible. Eso significa que el sistema nervioso se afecta, se altera por cosas más delicadas, más sutiles, que a otras personas no les afecta para nada. También hasta hace pocos años yo creía que a todos nos afectaba igual, hasta que me empecé a dar cuenta que no. Y que efectivamente a mí, en mi caso, me afectan muchísimo las luces, soy muy fotosensible, los ruidos, alguien que escucha algo y no se da ni cuenta, mi pareja, por ejemplo, que para él es como, sí, me molestó un poquito, para mí me deja completamente desbordada. Y yo tampoco me daba cuenta del nivel de ansiedad que me provocaba, que me desequilibraba esto. Entonces, cuando yo tomé real conocimiento de esto en mí misma, fue en la primera cuarentena. Dentro hay muchísimas construcciones al lado de mi casa, hay siempre bulla, y yo sé, claro, la bulla molesta, sí, los autos molestan, pero era así como... Cuando empezó la cuarentena y paró todo, no había ruido, no había fiestas, no había nada, y de repente se me reguló el sistema nervioso a un nivel que yo jamás me imaginé. Así como el silencio, siendo que estaba por otro lado con la ansiedad de la pandemia, de qué va a pasar, qué está pasando en el mundo, pero tuve unas noches de sueño que no había tenido nunca, así como de niña, y fue como, wow, ok, o sea, no es que me afectara un poquito, esto realmente me saca de mi centro absolutamente, y no me daba ni cuenta de qué tan intenso era. Hay personas también que les afectan mucho las sensaciones corporales, los tactos, el tipo de ropa. Yo también necesito usar como ropas suavecitas, pero hay personas que les afecta más incluso. Ya no es solo como que es rico porque es suavecito, sino que es cualquier cosita me molesta y me altera, me afecta. Ahora, acá entre medio, les quiero hacer un ejercicio de regulación. Así que vamos a calmar.
Quiero que muy, muy suavecito se toque en la parte de la muñeca de adentro, esta parte, haciéndose cariñito muy, muy suavecito, que sea un cariñito. Si tan suavecito no les sirve, se lo pueden hacer más fuerte, como ustedes lo sientan, pero que se sienta rico. Puede ser ahí en la muñeca, en el antebrazo, también puede ser en la parte posterior del codo, o incluso en la palma misma, en esta parte, en toda esta sección que es muy sensible. Despacito. Y siéntanlo. Sientan el cariñito, sientan que se siente bien, que se disfruta. Un roce ligero. Esto nos ayuda a volver al presente, a acordarnos que tenemos un cuerpo y que se puede disfrutar con él. Y esto lo pueden ir haciendo a lo largo del taller si de repente sienten que lo que estamos hablando a lo mejor les genera malestar. Pueden ir haciéndose este cariñito suavecito, lo pueden hacer tranquilamente todo el rato que necesiten. Ahora voy a continuar con las causas. Esta es la segunda parte de las causas. Tal como dice ahí en la imagen, muchas veces pensamos qué es lo peor que podría pasar y ni siquiera nos queremos hacer esa pregunta porque se nos imagina de todo, de todo. Lo que las personas con ansiedad y que hemos vivido así tanto tiempo no nos damos cuenta es la diferencia, y que además no se habla de esto, por eso, entre estar en alerta constante a estar prestando atención, estar atento al entorno. Es diferente la intensidad y la intención con la que uno está. Es diferente caminar por la calle muy nervioso porque estás alerta a todo, entonces escuchas pasos y te pones nervioso, alguien puede venir atrás, a lo mejor el auto pasó muy cerca y no sé qué. Eso es estar muy alerta, entonces está todo el sistema nervioso, pero así, ¡pam!, al 100% y súper saltones. Eso es estar en modo supervivencia absoluta, así creyendo que todo es una amenaza, todo. Entonces, por lo mismo, es más difícil diferenciar qué es realmente una amenaza y qué no. La idea es bajar a un estado de prestar atención, estar en un estado basal más tranquilo, más en el presente y confiar en que de todas maneras nosotros vamos a saber cuando algo sí sea peligroso. Somos personas que podemos ver esa diferenciación, solo que tenemos que aprender a integrarla, incorporarla en el cuerpo, en las sensaciones. La sensación en definitiva de seguridad, de confiar en mis propias capacidades en mi cuerpo, que no lo necesito tener todas las alertas activadas todo el rato, sino que las apagamos y cuando pase algo raro, vamos a prestar atención que necesita. Otra causa de ansiedad que genera origen de ansiedad es no tomar decisiones. Es alargar el periodo de la toma de decisiones. Y esto es algo que es una constante estar consciente de esto. Porque en cualquier momento empiezo yo a dilatarlo, empiezo a la procrastinación, empiezo a hacer otras cosas, cuando tengo que tomar una decisión, y por lo menos ahora lo puedo hacer ya con decisiones, o sea, estando más consciente, y con menos, pero antes yo era así como, no sé, que vamos a almorzar, y yo así como, una parálisis, no saber qué hacer. Entonces, como no sé qué hacer, me lo sigo preguntando y de nuevo, no sé, al final termino pidiéndole a alguien que decida por mí.
así yo no tengo que poner esa energía allá, pero también, por un lado, estoy poniendo mi vida, mis decisiones, lo que yo quiero hacer en segundo plano para que alguien decida por mí con el tal de bajar esa ansiedad. Efectivamente es una estrategia, pero es una estrategia mal enfocada. Y por otro lado, puede generar a la larga, si hago esto mucho, repetidamente, de dilatar la toma de decisiones, genera ansiedad en mí, pero también si es que le empiezo a pasar eso a otra persona, esa carga, y esa persona toma decisiones y de repente yo no estoy de acuerdo con esa decisión, voy a también tener cierto resentimiento con la otra persona, porque es como, pero ¿por qué toma decisiones por mí? Siendo que yo fui quien le entregó ese poder. Ya, acá viene una causa que es súper importante y que yo la he escuchado en un lugar y de ahí nunca más. O sea, yo la trabajo constantemente, pero no la he visto en otro lugar, que es lo que se llama la adicción de comportamiento. La adicción de comportamiento se refiere, a ver, todos sabemos que las cosas externas nos pueden generar adicción. Tanto no sé, las drogas, el café, cualquier químico externo nos puede generar adicción. Y eso se sabe, todo el mundo, el fumar, no sé, lo que sea. Pero eso es externo. El problema con la adicción de comportamiento es que a lo que estamos siendo adictos es a las hormonas que genera nuestro propio cerebro para una emoción. Todas las emociones es un cóctel de hormonas que genera el cerebro para diferentes momentos. Un poco más de esta, un poco menos de esta, y el cuerpo lo siente como una emoción. El problema se genera que cuando he estado sintiendo la misma emoción, principalmente una por sobre las otras, mi cuerpo empieza a generar resistencia a esa emoción. ¿Qué significa? Que cada vez, al igual que la adicción a cualquier químico externo, con los químicos internos, empiezo a necesitar una intensidad mayor para sentir lo mismo. Entonces, incluso mi cuerpo, las células receptoras de ese químico interno, de esa hormona, van a empezar a hacer más. Porque, como cada vez hay más flujo, necesito tener más receptores para que se haga más constante. Y la cosa es que cuando ya no lo siento, que es un poco lo que les mencionaba antes, esto de cuando me siento muy bien y de repente me genera ansiedad con mis propios pensamientos, eso, el problema es que lo podemos hacer constantemente. Ya no necesito que haya un peligro real, no necesito que algo me genere una ansiedad, una decisión, no necesito otra cosa, es cosa de pensar, acordarme, imaginarme algo, mi cerebro genera la hormona y entonces siento la emoción. Y como es una adicción, se hace constante, lo necesito, no es algo que yo diga ya, chao, y no pienso más en eso, es mi cuerpo lo necesita fisiológicamente, por el acostumbramiento de haberlo sentido tanto tiempo. Entonces, uno de los grandes problemas o obstáculos para salir de esta emoción, en este caso yo estoy hablando de la ansiedad, de la angustia, de lo que genera eso en nuestro cuerpo, pero hay gente que lo vive esto mismo con la rabia, lo vive con la pena, lo vive con victimización, lo vive con un montón de cosas, puede ser lo que sea. La adrenalina. Entonces, la idea de tener consciente, de explicarles esto, es para que sepan que va a haber cierta resistencia en el cuerpo a bajar los niveles de ansiedad, pero ya no va a ser porque yo no tenga las herramientas, va a ser porque estoy acostumbrado. La idea de esto es ir generando nuevos caminos neuronales para que el cuerpo se vaya desacostumbrando de a poco, vaya sabiendo que está en un ambiente seguro, vaya sabiendo que puede confiar
en sí mismo y en sus propias capacidades, y ya no sea necesario sentir esta emoción, y no, por lo menos no a la intensidad que se está sintiendo actualmente. Otra cosa que genera a veces, y yo también me daba cuenta conmigo misma, y ahora seguramente, si a ustedes les pasaba lo mismo, me disculpo por lo que lo hice y lo voy a seguir haciendo, es muchas veces solo escuchar la palabra ansiedad o angustia, genera ansiedad y angustia. Porque el cerebro cree que si lo mencionas es porque lo tengo que sentir, o a lo mejor lo mencionaron porque hoy eso es lo que quiere decirme que va a venir un peligro, me está avisando. Entonces, en mis cercanos, por ejemplo, yo les empecé a pedir que no lo mencionaran, no me pregunte, por ejemplo, la misma pregunta de, ¿estás bien? Muchas veces esa pregunta me generaba, pero así, y lo hacen de súper buena onda. O sea, por supuesto, la gente que me quiere me lo pregunta de una buena forma, es porque están preocupados por mí. Pero siendo una persona con tanta ansiedad, me generaba así como, si me están preguntando si estoy bien, es porque existe la posibilidad de que esté mal. Y a lo mejor yo no me he dado cuenta y la imaginación, pero volaba hacia todo lo que puede salir mal, en todos los aspectos de la vida. Entonces, es importante para que ustedes mismos se den cuenta de esto, de los gatillantes, pequeños gatillantes en la vida diaria, que uno no se da ni cuenta, pero son gatillantes que generan este surgimiento de la emoción, que a veces uno dice, yo estoy bien, no pasa nada, no estoy disfrutando una película, y de repente, ¿qué pasó? Bueno, eso puede ser una de las causas. Otra de las causas que para mí ha sido muy importante también, y es algo que sigo trabajando constantemente, es el síndrome del impostor. El síndrome del impostor se refiere a la sensación que da cuando uno no se siente suficientemente seguro respecto a un tema, a un trabajo, a un estudio, a lo que sea, y lo tienes que desarrollar, y tú sientes que en cualquier momento alguien va a venir y te va a decir, ¿sabes qué? Tú ni siquiera sabes de lo que estás hablando, de qué estás haciendo tú acá, por qué tú estás diciéndome esto, por qué tú estás de jefe, por qué tú estás de profe, por qué tú estás de, en mi caso que soy traductora, por qué eres traductora si realmente sabes suficiente para esto. Y esa sensación de que en cualquier momento llega alguien y te va a descubrir. Ese es el síndrome del impostor. Algo que yo misma tuve que trabajar antes de hacer este taller, porque era así como, yo no tengo las credenciales, yo estoy hablando a través de mi experiencia, pero yo no, podríamos decir, yo no he estudiado, no tengo un título de esto. Entonces, me viene el miedo a que me juzguen, me viene el miedo de que de repente me van a preguntar algo, pero yo no lo sé realmente, porque esto no es algo que yo he estudiado y me va a superar, y entonces se van a dar cuenta que soy una impostora. Y esto es algo que vive mucha gente sin siquiera saber lo que lo vive. Bueno, y algo que es... Y paréntesis, por si acaso se haya avanzado en la diapositiva como en la 9 nosotros, por si acaso. Sí, en esa voy. Si no tengo diapositivas para todo, ojalá, pero no tengo para todo. Ya, Tengo aquí marcadito donde voy pasando, pero gracias, gracias. Justo ahora viene cambio de diapositiva. A ver, como les mencioné en un comienzo, si es que llegan su ansiedad o su angustia es provocada por un desbalance en el cerebro, que mi cerebro por cualquier motivo no pueda generar los químicos necesarios para salirme de la ansiedad y está constantemente generando hormonas de ansiedad, hormonas de angustia y no puede parar, puede ser que sea necesario medicar. Yo sí creo que la medicación idealmente sea el último paso, que no sea que vayamos y encontremos al tiro, a la primera me siento mal y me tomo un remedio, porque si no, al no tener el síntoma, al no sentirlo,
el cuerpo no me está avisando para que yo haga mi trabajo de personal, mi trabajo de reconocimiento, mi trabajo de saber qué es el gatillante y cuántos son mis flujos normales y mis límites, donde puedo aceptar cierto grado de angustia. Entonces, yo creo que la medicación es necesaria en ciertos casos, pero la idea es que puedan probar, ya sea la estrategia de acá o de donde la saquen de otro lado, y esto sea lo último, pero si lo necesitan, lo usen. Todas estas causas que les he mencionado ha sido porque muchas veces entenderlo, a mí me pasa que cuando entiendo algo, cuando me hace sentido, es como que mi cerebro dijera, ah, claro, ya, ahora lo entiendo, entonces ya no tengo que vivirlo así, porque lo entiendo, porque ya me estás dando un justificativo. Si alguien me dice, hoy sí, es porque sí, yo no me entra, no lo puedo incorporar. Entonces quería hacer eso mismo con ustedes, que tengan más herramientas. Ahora, espacio de preguntas. Pausa para preguntas. ¿Cómo vamos hasta aquí? ¿Qué les parece? ¿Que les quedó alguna confusión con algo que dije? Si lo pusieron en el chat para que Eugenia me lo pueda mencionar. Sí, no hay preguntas acá en el chat. Quizás si a las personas quieran abrir el micrófono o alguien que quiera preguntar, tampoco en el grupo. Yo tengo una pregunta, pero no sé si me estoy adelantando un poco el tema. Tú dime y yo te digo. Es sobre el síndrome del impostor. Como, ¿cuál es el consejo para ese tipo de gente? Porque igual generalmente afecta como laboralmente. Entonces, tengo una amiga que está pasando por eso y no sé cómo aconsejarla. Afecta mucho laboralmente, es cierto. Y es trabajar la confianza. Es como sirve es, uno puede volver a pensar las veces que he superado esta misma situación o una situación similar que yo pensé que no iba a podérmela. Muchas veces las personas con síndrome de impostor son sumamente capaces, son más detallistas que alguien sin ese síndrome, porque ya que tú crees que no eres capaz, vas a investigar hasta asegurarte de no cometer errores, para que no te vayan a identificar como impostor. Entonces, la idea de esto es trabajar la confianza, reconocer en uno mismo las veces que se ha podido superar estas situaciones difíciles, pero principalmente, claro, es la autoconfianza, cuando uno tiene más experiencia también con el paso de los años. A mí me pasó por lo menos con mi trabajo de traductora. En los primeros años era muy intenso el síndrome del impostor, y a medida que iba teniendo experiencia, me iba dando cuenta de que, ¿sabes qué? Yo sé lo que estoy hablando, yo sé lo que hago. Así que es un trabajo lento, pero de autoconocimiento y de aprender incluso a aceptar cumplidos. Que incluso eso es un trabajo. Creer y confiar en que la otra persona, si te da un cumplido, no es por quedar bien, sino que te está dando un cumplido porque realmente cree que lo hiciste bien. Y eso, interiorizarlo. Así como uno interioriza las dudas y los miedos de otros, aprender a interiorizar también la seguridad que otros tienen en. Laura. Bueno. Gracias. Catalina dice, un profe me dio un consejo una vez. Recuerda que eres dueño de lo que has leído. Eres dueño de tu conocimiento y nadie te lo puede quitar. Me cambió la forma en que enfrentaba los exámenes y todo. Exacto, qué bonito. Qué bonito. Si lo pueden compartir después en el chat, o sea, en el WhatsApp, sería súper bonito. Yo lo voy a poner en el grupo. Ya, muchas gracias. Y Francisca dice, uno reconoce algunas causas y lo peor es que yo soy capaz de comerme 1 kilo de dulce sin saber qué es ansiedad. Ya, ahora vamos a ir a los síntomas. Claro,
vamos a pasar a los síntomas y ahí hablamos de eso también. Hasta aquí vamos solo las causas, lo que puede generarlo. Los síntomas, no sé si me voy a detener tanto en los síntomas porque, bueno, ustedes están aquí porque tienen ansiedad, entonces saben los síntomas. pero hay algunas cosas que no nos damos cuenta que es síntoma de la ansiedad, que creemos que puede ser otra cosa y resulta ser que era esto, ¿ya? Así que ahora vamos a pasar a los síntomas.